Muchas gracias. Un saludo para todos. Efectivamente, pues ya son 42 años a partir de 1984, 83, 84. Anteriormente había hecho 2 años como cónsul de tercera en Puerto Cortés, Honduras, en 1970. Pero ese consulado se cerró, volví a Guatemala, fui nombrado administrador de la terminal aérea y aproveché entonces para también estudiar los posgrados que, a Dios gracias, logré, y fueron 10 años en los que estuve en iniciativa privada y luego volví en 1983 al servicio exterior. En 1984 fui destinado a México. Fue una estancia muy corta porque el embajador nuestro en Taiwán pidió mi traslado con él a Taiwán como primer secretario y cónsul, y estuvimos en Taiwán también un corto tiempo. Es algo simpático poder contar que cuando me reincorporé al servicio en 1983, entonces el viceministro me ofreció que escogiera ya fuera México o Nicaragua. México como tercer secretario, Nicaragua como primer secretario y cónsul. Y por supuesto, en aquella época la vida en Nicaragua era muy dura. Pues lo conversamos con mi esposa y no, vámonos a México. Y nos fuimos a México. Pero, como lo decía antes, fue muy corto el tiempo que estuvimos en México porque me pidió el embajador en Taiwán. Nos fuimos a Taiwán y también mi tiempo en Taiwán fue muy corto, y de nuevo Nicaragua. Así que le dimos la vuelta al mundo para llegar a Nicaragua. Y en Nicaragua ya permanecimos 6 años y medio. Nos tocó ser testigos del cambio, de los cambios que hubo en Nicaragua. Fue toda la época en que se negoció el acuerdo de paz firme y duradera para Centroamérica, ya que teníamos en El Salvador el conflicto salvadoreño, en Guatemala nuestro propio conflicto armado, y además la guerra de la contra en Nicaragua, Nicaragua-Honduras. Fue cuando el presidente Vinicio Cerezo insistió en que primero, y el canciller del presidente Cerezo, que era el licenciado Mario Quiñones Amézquita, hizo un viaje a los países amigos del grupo de Contadora. Contadora ya llevaba 3 años y no se había llegado a nada. Y entonces, insistiendo en lograr la paz en Centroamérica, entonces hizo un viaje al inicio, muy al inicio del periodo de gobierno, a los países de Contadora para lograr la posibilidad de que siguieran apoyando el proceso de Contadora, que no era otra cosa más que la paz firme y duradera en Centroamérica. Entonces, estos países amigos le indicaron a nuestro canciller Quiñones Amézquita que
estaban dispuestos a seguir apoyando el proceso de negociaciones de Contadora siempre y cuando los países de Centroamérica hiciéramos una declaración pública de la intención de firmar la paz. Afortunadamente, pues sí, se firmó Estípulas II, el acuerdo para una paz firme y duradera en Centroamérica, y se abrió la puerta, uno, para elecciones libres en Nicaragua, otro, las negociaciones que se habían estado trayendo para resucitar el mercado común centroamericano, nos llevaron finalmente al protocolo de Tegucigalpa que creó el SICA. Y de ahí se vino todo hasta el momento en el que estamos. Después de Nicaragua, pues, cuando solicité mi incorporación a la carrera diplomática, pues me enviaron un temario sobre lo que sería mi examen de incorporación. Dentro del temario estaba el tema de Belice. En aquella época, estoy hablando de 1997, pues no había computadoras, no había Google. Entonces tuve que pedir permiso, venir a Guatemala a conseguir información. Y me dijeron en Cancillería, vaya con el doctor Herrarte y que él es el experto en esto. Bueno, fui con el doctor Alberto Herrarte y efectivamente me dio una cátedra magistral y me regaló 4 de sus libros. Y con esto me introdujo el virus de Belice. Entonces me familiaricé yo con el tema y por mi desempeño en el examen de oposición, entonces se pensó en mí cuando se reconoció al Estado de Belice en 1991 y se acordó el intercambio de misiones diplomáticas en 1992 y entonces fui designado para ir a abrir nuestra embajada en Belice. No como embajador, porque el embajador que se acreditó fue el señor Ricardo Bueso y nos tocó al actual embajador Roberto Archila como tercer secretario y a mí como ministro consejero hacer la apertura de nuestra embajada en Belice en 1992. Se sentaron las bases para continuar con las negociaciones que se habían venido desarrollando con el Reino Unido y luego al reconocer Guatemala, al reconocer al Estado de Belice, pues entonces las negociaciones continuaron con Belice. Entonces se sentaron las bases para tener negociaciones con resultados, que es lo que tenemos ahora. Porque entonces ya se apuntó hacia ir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. En Belice, pues permanecimos unos 2 años y luego fui trasladado como cónsul general a Los Ángeles, California. Había habido un problema en nuestro consulado y entonces había que reorganizarlo. Y a eso fue a lo que nos mandaron allá, pero vino el serranazo y entonces
trasladaron a San Francisco, California, y fue nombrado otro cónsul general en Los Ángeles. Esto duró 2 años, más o menos. En el consulado había 2 computadoras, pero el programa que tenían las computadoras, la plataforma que tenían, era WordPerfect. Aprovechamos WordPerfect y entonces se hizo el primer sistema de documentos automatizados para el servicio consular. Entonces los 7 consulados de Estados Unidos tuvieron esa plataforma, ese sistema. Entonces lo que hicimos nosotros en Los Ángeles en aquellos momentos fue que la solicitud de pasaporte se les llenaba en el consulado. Entonces teníamos terceros secretarios en las ventanillas, vicecónsules atrás, y el interesado llegaba con sus documentos que se le revisaban al ingreso para que no perdiera tiempo, y entonces se le llenaba la solicitud de pasaporte, se imprimía, firmaba, ponía su huella, se le pegaba la fotografía y entonces se pasaban los documentos con la solicitud a los vicecónsules, que eran los que llenaban las libretas a mano. Y del momento en que se paraba el interesado en la ventanilla al momento que recibía su pasaporte, eran 20 minutos. Bueno, eso fue algo de Los Ángeles. En San Francisco, pues también. Y de Los Ángeles, entonces fui llamado para hacerme cargo de la Dirección General de Cancillería. Y estando en la Dirección General de Cancillería, un buen día, muy temprano, me llama el señor canciller, que era el doctor Eduardo Stein, y me dice: mira, fíjate que anoche cené con el señor presidente y estamos hablando que era más o menos abril, y nos da hasta fin de año para salir del Palacio Nacional, porque no tenemos presupuesto para rentar un edificio, porque además en aquel momento pues el ministerio había crecido de manera tal que en el Palacio Nacional lo que estaba eran los despachos del ministro y los viceministros, estaba protocolo, la dirección general, con correspondencia y algunos de los otros servicios, pero eso era todo lo que había en el palacio. De ahí, todo lo demás lo teníamos en anexos. Había un anexo donde estaba recursos humanos. En la 14 calle estaba recursos humanos y estaba jurídicos. En la quinta calle había otra parte de recursos humanos. En la quinta calle, entre quinta y sexta avenidas, frente a Casa Presidencial, estaba la contabilidad y el financiero. Consulares estaba en la cuarta calle. El archivo lo habíamos tenido que trasladar del antiguo Palacio de Justicia, que ese edificio fue asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero para el terremoto del 76 se dañó el edificio donde estaba el registro de la propiedad y entonces lo pasaron de emergencia al Palacio. Y fue una de las razones por las que el Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo aprovechar ese edificio más que para el Archivo General. Y cuando estamos hablando de Archivo General, eran los atados de documentos, porque no se pudo hacer un mejor trabajo. Cuando se asignó ese edificio,
tuvimos que salir. Cuando se asignó ese edificio ya en forma definitiva al registro de la propiedad, tuvimos que salir, pero entonces le pusimos condición al ministerio, al registro de la propiedad. Ustedes nos rentan la casa a donde nos vayamos a trasladar y nos ponen las estanterías. Y así se hizo. Nos trasladamos a una casa en la Séptima Avenida, entre Tercera y Cuarta calles de la zona 1, donde había estado el Colegio Santa Teresita. Y ahí se instaló el Archivo General. Entonces teníamos todo el ministerio regado y en aquel momento, pues al salir los despachos del Palacio Nacional, pues la idea era también unificar el ministerio, ya que dejara de estar esparcido por toda la ciudad. Y bueno, el primer problema, no tenemos recursos. Pero nos recordamos con el ministro que Taiwán le había donado a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, los edificios de las cancillerías. Entonces pidamos también nosotros a Taiwán. Y Taiwán nos dijo, sí, pero aprovechen que tenemos ahí dos donaciones de apoyo a la Cancillería que no han sido tocadas. Uh-huh. Entonces, el ministro dijo, bueno, entonces consigamos un terreno. Nos pusimos a dar vueltas para conseguir un terreno para construir. Y los únicos terrenos disponibles que encontramos fueron en el Mariscal Zavala. Pero pues estamos hablando que era antes del año 2000, la zona 16 no era lo que es ahora. Eso estaba perdido por allá, lo único que existía era el hospital militar, que todavía no se llamaba Centro Médico Militar, y la colonia Lourdes, y el Mariscal Zavala, desde luego. Entonces, sí había un terreno disponible del Mariscal Zavala, que es donde actualmente está la detención del Mariscal Zavala, la cárcel del Mariscal Zavala. Pero ir a construir una cancillería ahí, pues no había manera de llegar cómodamente. Entonces, quien dijera que ahora hasta la Embajada de los Estados Unidos está por ahí. Pues entonces yo andaba afligido y fui a comprar algo y me encontré con una muchacha que había sido secretaria, que era secretaria de el licenciado Haroldo Ruedas, que él había sido viceministro, entonces así nos habíamos conocido, y entonces me encuentro ahí en el supermercado, y me dijo, ¿y qué le está pasando que se le ve esa cara? Que dijo, cállese, y le conté. Me dijo, mire, nosotros estamos liquidando el ICAITI, porque como ya se había firmado y ya estaba funcionando, se había firmado el protocolo de Tegucigalpa y ya estaba funcionando SICA, entonces el ICAITI había sido el Instituto de Normas del Mercado Común Centroamericano, pero eso no existía. Entonces estaban liquidando el ICAITI. Y me dijo, voy a hablar con mi jefe.
que Haroldo nuevamente estaba como secretario general de SICA. Y efectivamente fui a hablar con Haroldo y me dijo, bueno, que andate, que esta muchacha es la que tiene todos los datos porque ella es la que está supervisando la liquidación. Si no hay ningún compromiso ahí, pues, hablan ustedes con el presidente. El presidente entonces firmó una nota dándole instrucciones al escribano de la Nación para que pusiera en nombre del Ministerio de Relaciones esa propiedad. Y entonces, con la donación, con esas donaciones, Taiwán se hizo todo el trabajo de la construcción de lo que es las salas que son, las dos salas que son las oficinas actuales. Y ese gran lobby que tenemos también. Y parte del proyecto era construir en lo que es la Plaza Centroamérica, ahí se iba a construir el auditorium del ministerio, que se iba a combinar el foyer, iba a ser diseñado para que ahí se pusiera una exposición de piezas arqueológicas de las que están en las bodegas del Museo de Arqueología y Etnología. No hay espacio para exhibirlas. Pero desafortunadamente cuando se sacaron los testigos de tierra para hacer el cálculo de la cimentación, etcétera, se encontraron vestigios. Ahora, ¿qué clase de vestigios? Para mí son los cimientos del asilo Joaquina, que se quemó. Y el asilo por sí se quemó, pero también se construyó donde está el ministerio, las oficinas del Ministerio de Educación, este primer edificio que está sobre la Reforma, que eso era eran los salones de exposiciones de la feria que hacía esa cadena. Atrás se construyó el hospital militar. Pero todo eso era un solo terreno, fue un solo terreno. Cuando nosotros hicimos la gestión, curiosamente, la manzana donde está actualmente el ministerio era una sola finca. Así que, ¿en qué momento se hizo? Ya lo desconozco, pero para que el Ministerio de Educación pudiera construir y hacer lo que tiene, hubo que desmembrar esa parte. Pero originalmente era una sola finca. Después de eso, entonces, fui nombrado embajador en Belice. Y en 1999, pasé nuevamente a Belice, finales del 98 y todo el 99. Y en el año 2000 fui llamado para hacerme cargo en aquel momento todavía existía el primer viceministerio, durante el gobierno del presidente Portillo y el canciller Gabriel Orellana. Y pues entre las cosas que me tocó hacer fue la negociación de la conciliación. Y cuando terminamos esa negociación, entonces yo le pedí al canciller que me dispensara estar como viceministro, y él hizo las consultas con el señor presidente y el señor presidente le dijo que me diera a escoger una embajada. Argentina,
Perú o Nicaragua. Entonces volvimos a Nicaragua. Estuvimos 4 años. En el 2005 fui entonces trasladado a Corea, donde permanecí hasta el año 2012. En el 2012 ya regresé a Guatemala. Cuando iba a llevarse a cabo la consulta popular y el canciller Carlos Raúl Morales me llamó para que me hiciera cargo de la campaña de información para la consulta popular, y el que nos ayudó como buen guatemalteco fue Pancho García. Pancho García era un publicista de muy creativo, de mucha imaginación. Entonces él tenía un concepto interesante, y entonces con él descubrimos que existen, porque no han dejado de existir, 3 grupos en relación al tema de Belice. 3 grupos de gente. Los mayores de 50 años, que fuimos educados, que Belice es nuestro, y esta gente espera la recuperación total. Como dije antes, eso no es posible. Luego, el grupo de 30 a 50 años, ya dejen de estar perdiendo el tiempo y dinero, hombre. Belice es un estado independiente reconocido por Naciones Unidas, eso ya se perdió, lo cual tampoco es cierto. Y el grupo de los jóvenes, que desconocen el tema. Cuando se les dio la información, y la poca información que se les pudo dar en aquel momento, porque no tuvimos presupuesto para la campaña, sino que fue trabajo de hormigas y de puerta en puerta casi. Pero fuimos a hacer presentaciones a todos los institutos y ¿cómo se llama? Universidades y centros universitarios en todos los departamentos de Guatemala. Y fueron los jóvenes los que nos dieron la ganancia de la consulta popular por el sí, que se ganó, el sí ganó por el 97.6% de los votos emitidos. No ha habido en la historia de Guatemala otro resultado igual. En el año 2020 fuimos nombrados la embajadora Maritza Ruiz de Bielman y yo, ella, directora ejecutiva de la Universidad de la Unidad de Soberanía y Dominio, y a mí se me designó como subdirector ejecutivo de la unidad, y nos tocó escoger el equipo de abogados internacionales que lleva el caso de Belice, y la presentación de la memoria. Luego Belice hizo su presentación de la contramemoria. La memoria se presentó el 8 de diciembre del 2018. Belice presentó su contramemoria el 6 de junio del 2019. Nosotros presentamos la réplica el 8 de diciembre del 2020. Y Belice presentó la dúplica el 6 de junio del 2021. Y ahí se cerró la fase escrita, y por la guerra de Ucrania primero y luego la de Israel, o las denuncias
a las violaciones al derecho humanitario y a los derechos humanos, se han venido retrasando las audiencias orales, que es lo que hace falta. Y la carrera diplomática es muy satisfactoria, pero no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo personal y de superar muchas privaciones. Cuando se tiene la suerte, como la he tenido yo, que si al infierno me mandaban, al infierno vamos todos, pues es mucho más sencillo. Pero eso de tener que separarse de la familia, irse solo, o solo la pareja, eso requiere mucho sacrificio. Entonces, yo sí les digo a los jóvenes que vale la pena todo ese sacrificio por Guatemala.